Estimados estudiantes, buen día. Bueno, empezamos esta nueva semana de contenidos. Hoy en particular vamos a trabajar sobre temas de elementos anotativos, principalmente textos y cotas. Trabajaremos también la parte de layouts, bueno, definiendo eh, elementos de impresión y abordaremos también el tema de los CTVs. Sin embargo, hubo un temita que me quedó pendiente de la semana pasada que lo recordé luego y que es muy importante con respecto a los bloques. En este caso, pues en el ejercicio que ustedes hicieron, todos los bloques los dibujamos desde cero. Y yo espero que así sea en todos los ejercicios que ustedes hayan hecho. Porque de pronto para los que ya manejan AutoCAD, pues habría sido muy fácil copiar y pegar una cama o un sanitario o un bloque de ladrillo o de concreto o una puerta, una ventana o el árbol de otros bloques de AutoCAD. Pues la operación es muy simple, control C, control V. Sin embargo, pues bueno, para esta actividad de la semana 3, o sea, la que tengo acá, pues no era el deber ser. El deber ser era hacerlos desde cero. Y sobre todo porque se comete un error muy grande, o al menos algo que yo considero un error muy grande, cuando se copian bloques de otros archivos a un bloque propio. Y ese error radica principalmente en las capas que uno va heredando de esos otros archivos y que no le suman absolutamente nada a la estructura de capas que ustedes están creando. ¿Por qué? Pues en principio porque esta estructura tiene que ser muy juiciosa, muy rigurosa, para que no terminemos nuestro archivo con más elementos de los necesarios. Y al copiar bloques de otros archivos, se va a volver evidente que esto se va a empezar a ensuciar y se va a ensuciar demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Mejor dicho, les voy a enseñar, aunque el ejercicio de la semana 3 debe hacerse completamente desde cero y no se vale copiar bloques de otros archivos, pues igual eso se puede verificar muy fácil en AutoCAD. Les voy a enseñar a copiar de manera correcta bloques de otros archivos precisamente. De hecho, en el correo de esta semana les voy a compartir este archivo con muchos bloques, pues tiene bloques de personas, de árboles, oficinas, baños, alcobas, equipos sanitarios, bueno, en fin, una gran cantidad de elementos que no solamente están en planta, sino que también están en elevación o perfiles de un lado o de otro. Luego son elementos pues como muy útiles, aunque son muy estándar, algunos tal vez no sirvan, pero yo diría que la mayoría sí. Entonces, ¿cuál es el error? Miren que este archivo que se llama bloques en una plantilla tiene 321 capas. El problema de yo copiar un elemento de un archivo a otro es que yo voy a heredar esas capas en el nuevo archivo. Entonces supongamos por ejemplo el árbol. Yo les pedí que calcaran un árbol y este se parece más o menos. Y yo lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar en mi plantilla, control V. Y miren, mucho cuidado acá lo que va a suceder. Cuando yo lo pego, automáticamente me aparecen estas capas, que yo no las construí, aparecieron solas. Y por otro lado que no veo el bloque, creo que es porque el bloque es este. Entonces esta plantilla debe estar, miremos en qué unidades está. Está en milímetros y nuestro archivo está en metros, entonces tiene esa imprecisión. Si yo quisiera ver bien esto, debería escalarlo. Comando escalar, toco un punto base por 1000. Ahí ya está más o menos escalado, más o menos proporcionado. Y alguien diría, bueno, sí, yo le puedo programar las propiedades las propiedades dinámicas y listo. Pues mucho más fácil que haberlo calcado, ¿cierto? Pero cargo este problema. Tengo unas capas que no corresponden a mi archivo. ¿Por qué? Porque el bloque en sí mismo ya se está cargando. Entonces,
Siempre es un problema eliminar estas capas. Primero tendría que mover esto a capas específicas de mi archivo, es decir, de las 9 que tengo acá, o la capa 0, aunque la capa 0 no acostumbro a colocar nada, y tratar de deshacerme de estas 3, pero a veces es muy difícil. De hecho hay que purgar los archivos para lograr hacerlo. Entonces, ¿cuál sería el método más o menos correcto para hacerlo? Miren que ahí di control Z, desaparecieron esas. La de point ya se queda, pero eso es una capa pues que va a aparecer en algún momento, entonces no pasa nada. Si yo quiero copiar adecuadamente este bloque, lo primero que debería hacer es mandarlo a la capa 0. Es que miren, son demasiadas capas. Entonces lo voy a enviar a la capa 0 porque la capa 0 es la capa común de todos los archivos de AutoCAD. Y ahora voy a enviar sus elementos a la capa 0 también. Recuerde que en un bloque tiene elementos en 2 capas. El bloque en sí mismo y los elementos. Entonces voy a desplegar acá nuevamente. Voy a arrastrar capa 0. Guardo. Guardo. Ahí aparentemente ya todo está en la capa 0. Vamos a ver control C. Vamos a ver si nos crea algún elemento nuevo. Mírenlo, ahí acabo de introducir el bloque, pero ya no tengo ninguna capa extraña. Como el árbol yo lo debía tener en la capa magenta, que es esta, entonces ahora sí podría moverlo a la capa magenta y sus elementos moverlos también a la capa magenta. Y mantengo el rigor en mi número de capas y mantengo el tema de los colores muy de acuerdo a lo que voy dibujando. En este caso, pues bueno, la capa magenta corresponde a la de los árboles. Y esto va a ser muy importante el tema de los colores ahora en un momento porque vamos a trabajar con archivos CTB. Entonces estos CTBs van a leer los colores y los van a transformar en colores de impresión y en calibres de impresión. Quería arrancar con esto porque, bueno, fue algo que se me pasó la semana pasada y que yo en particular lo considero muy importante para no terminar con un reguero de capas que no corresponden al archivo. Si alguien se pregunta si esto hace parte de la evaluación, sí. Hay un parámetro de la evaluación muy específico que es capas, cómo están estructuradas las capas y donde yo encuentro pues que obviamente hay capas ajenas al archivo, eso pues yo lo considero en lo personal un error. Así que si de pronto alguien cometió la imprudencia de copiar bloques y pegarlos para esta parte del curso, pues entonces lo mejor sería que volvieran a hacer eso desde cero. Y si es inevitable que copien, entonces, que en algún momento lo será, entonces cópienlo de acuerdo a lo que les acabo de mostrar. Finalmente, pues yo les compartiré también este archivo eh, para que lo tengan y le puedan sacar algo de provecho. De todas maneras, en un momento también lo vamos a seguir utilizando. Bueno, en lo que corresponde al trabajo de esta semana, entonces yo voy a abrir un archivo nuevo. Puedo irme por acá, Start Drawing, o simplemente picar aquí en este más y voy a comenzar un archivo nuevo. Lo primero que voy a hacer es configurar sus unidades de medida. En este caso vamos a trabajar en metros. Metros, recuerden que el comando para entrar acá es UN, units, esto ya lo vimos. Metros acá, hacemos la cambio y ok. Vamos a ir anotando los comandos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como la idea de esta sesión es introducir elementos anotativos, cotas anotativas, hablar de diagramación,
de CTV es bueno. Entonces lo vamos a hacer a través de un ejercicio sencillo que incluso les va a exigir a ustedes mucha agilidad en el momento del dibujo. Yo he buscado en Google, pues con esta referencia planta casa pequeña, podrían escoger cualquiera de estas plantas, no importa. Lo ideal sería alguna que tenga una planta, solamente una planta, nada de un corte ni una fachada, solamente nos interesa una planta, que ojalá tenga escala gráfica o que tenga cotas, al menos una cota. Entonces yo me encontré esta, le voy a decir clic derecho, copiar imagen y me voy a venir por acá, control V y la voy a pegar. Me aseguro que no se desproporcione, que mantenga la relación del alto con el ancho y con ella voy a trabajar. El ejercicio es muy simple, vamos a redibujar en un tiempo muy rápido, muy ágiles, con las herramientas que hemos aprendido esta pequeña planta de esta casa, pero haciendo uso de elementos anotativos para los textos, para las cotas y luego finalmente haremos impresión de este pequeño plano, impresión PDF. Lo primero es, como esto es una imagen, pues voy a empezar a crear capas. Entonces crearé una capa nueva que se llama imágenes. La voy a dejar por defecto, pues sin calibres en específico. Y voy a mover este elemento a la capa imágenes. Muy bien, una. Y ahora lo que tengo que hacer es escalar esta planta. Escalar para que corresponda a las unidades con las que estoy trabajando. En este momento, si yo mido esta cota desde este punto superior hasta este inferior, me dice que la planta tiene 11.090 metros, perdón, 1.190 metros, cosa pues que obviamente está muy desproporcionada. Por eso es importante tener una cota o una escala gráfica que nos sirva de referencia. Alguien dirá, pues eso se puede hacer también con unas escaleras. Sí, y posiblemente en la siguiente parte del ejercicio lo tengamos que hacer de esa manera, pero ahora trabajemos con una cota o con una escala gráfica. Entonces, aquí para escalar esto es muy simple. Solo vamos a tomar la imagen, la vamos a seleccionar, comando escalar, SC, y voy a picar. Siempre tomen las cotas por la cota más grande que tengan, porque eso va a minimizar el error. Entonces yo voy a tomar esta de 735, que es la más grande. Voy a picar aquí, pues sí, yo sé que eso está pixelado, pero voy a tratar de hacer clic en el punto medio de esta línea, más o menos acá, y luego voy a ir por referencia. Nuevamente pico este punto, voy a buscar, tengo desactivado el modo ortogonal, lo voy a activar con el F8, me voy a la parte baja de la cota, aquí, y a continuación voy a introducir la medida que debería tener esta cota, que es 7.35 metros. Enter, y ahí la imagen se me ha escalado automáticamente. Si yo tomo ahora la medida, miren que está en 7.39. 7.39, de tal forma pues que bueno, no es tan grande el error. Podríamos trabajar sin ningún problema. Entonces se escalan muy rápido, se escalan muy fáciles estas imágenes. Recuerden entonces, bueno, esto ya es semana 3, semana 4, perdón, estamos ya en la semana 4. Voy a crear mi carpeta en específico. Semana 4, versión 2013, guardar. Listo, ya tengo mi primer guardado. Yo digo que empezar a dibujar arquitectura es muy similar, es decir, el proceso de ir dibujando un plano es muy similar al proceso constructivo. Yo creo que muy pocos empezarán dibujando un plano por las cotas o empezarán dibujando un plano por los muebles. Uno normalmente siempre arranca por los elementos estructurales, en este caso los muros. Entonces, vamos a aplicar un pequeño truco, digamos, que yo tengo siempre para calcar planos, y es trabajar a base de líneas auxiliares. Entonces voy a crear una capa que se llame líneas auxiliares, líneas out. Las voy a poner en particular en color azul, no importa, las voy a dejar continuas,
no me preocupa tampoco, calibre delgado. Me voy a ir a ellas y a continuación voy a trabajar un comando que es el XL o el Xline. Entonces, bueno, habíamos utilizado el SC, que es escalar, y ahora vamos a utilizar el XL, que son las Xlines o líneas infinitas. Entonces, cuando yo doy XLV, a continuación me hace líneas verticales, y si yo diera H, me haría líneas horizontales. Entonces, miren, esto es bien interesante. Ahí acabo de configurar el comando XL. Tengo el modo ortogonal activado, entonces me hace esto. Bueno, creo que voy a cambiar esto porque en pantalla no se ve muy claro. Pronto un magenta nos funciona mejor. Pues miren, tengo el modo octogonal activado. Me hará líneas horizontales y verticales únicamente. Miren, es una línea infinita. La puedo recortar, le puedo hacer trim. Son unas líneas demasiado útiles. Y si yo tengo el modo ortogonal desactivado, pues bueno, podría hacerlas en cualquier sentido. Dependiendo, pues sobre todo cuando uno tiene líneas inclinadas o elementos oblicuos dentro de su plano. Pero lo más interesante es este. XL, Enter, y a continuación V, Enter, entonces voy a hacer solamente líneas verticales. XL, Enter, a continuación H, voy a hacer únicamente líneas horizontales. Entonces miren que es tremendamente fácil el uso de este recurso. ¿Qué es lo que voy a hacer acá entonces? XL, Enter, V, Enter, y voy a empezar a marcar o voy a empezar a colocar estas líneas en los puntos donde yo encuentre muro. Aquí, acá, acá. Y esto me va a facilitar el calcado y lo va a volver muchísimo más riguroso. Recuerden que un plano es un documento técnico de mucha precisión. Aparentemente no tengo más líneas. Aquí tengo... Bueno, creo que he trazado todas las verticales. Ahora XLH voy a trazar todas las horizontales. Aquí, aquí, tengo una aquí, tengo esta, pero es la misma de acá. Entonces miren, los sistemas compositivos de arquitectura, ustedes lo saben muy bien, se rigen a través de retículas o elementos de proyecciones. Entonces es claro que voy a tener mucha facilidad en este punto. Pico aquí, pico acá, y creo que ahí tengo dibujada mi retícula. Miren que ahí está más o menos. Ahora lo que haré es crear una nueva capa, y esta capa la voy a llamar muros. Muros sí la voy a marcar con un color rojo, porque es un color que contrasta mucho. Voy a dejar la línea continua y voy a cambiar el tipo de línea a 0.35 para que se mire. Recuerden activar su visualizador de espesores de línea en la parte baja. Y ahora sí, con el comando polilínea, les recomiendo siempre utilicen polilíneas para dibujar. Luego nos vamos a encontrar que para introducir hash o hacer offsets, la polilínea es mucho más trabajable, nos facilita. Entonces, como tengo los atrapadores activados, perdón, tengo un pequeño error. Miren que empecé a dibujar y no había cambiado de capa. Hay que cambiarse a la capa de muros. Y ahora sí, polyline, y empiezo a buscar los puntos donde se están cruzando las líneas guías que tengo abajo. Por eso aquí es bien importante que tengamos los atrapadores activados. Aquí me hace falta una línea auxiliar. Entonces XL, bueno, tengo que devolver a esta.
Esta debió haber coincidido con esta, que me la acabé de inventar. Listo, parece que ya no tengo más. Ahora sí, polilínea. Retomo donde dejé, luego las junto. Tengo activado el modo ortogonal, entonces también es muy fácil hacer como todo este movimiento de elementos. Aquí, aquí, y busco el punto de arriba y a continuación, bueno, voy a tocar el de acá. Como son dos líneas que las hice en dos momentos distintos, las voy a seleccionar, comando J, join, y ahí tengo un único elemento. Sigo con la de acá. Entonces esto es una cosa muy rápida, de pronto a mí no me rinde tanto como quisiera porque estoy hablando y eso desconcentra un poco. Este trámite de aquí lo puedo hacer con una herramienta de rectángulo, mucho más fácil. Polilínea nuevamente, desde acá, acá, bajo completamente acá. Voy a hacer algo, voy a cerrar esta polilínea. Ustedes se dan cuenta que obviamente falta tocar este punto de aquí. ¿Será necesario que yo elimine y vuelva a hacer la polilínea? No, yo puedo acercarme a este punto medio de acá y dar en Add Vertex. Cuando él me da la posibilidad del vertex, yo puedo ir a un punto y él me crea otro nodo, luego la línea se empieza a recomponer sola. Mírenla cómo va. Me haría falta uno que es el de aquí, entonces nuevamente Add Vertex y toco acá. Es muy útil cuando uno cierra la polilínea sin haber tenido presente eso. Nuevamente por acá. No hay que ser muy detallistas, pues yo sé, aquí me voy a pasar este cachito de muro que queda como ahí. Nos interesa más es como ser ágiles con esto. Cierro aquí. Me haría falta un pequeño elemento acá. Que bueno, ese sí me voy a inventar esta vertical porque es chiquita. Simplemente va hasta aquí. Y me haría falta este elemento de acá, que va más o menos hasta aquí, que es como una columna, la única columna dentro de esto. Si apago mi capa de líneas auxiliares, entonces miren cómo va este asunto. Ya tengo dibujados, apagué la de imágenes, ya tengo dibujados mis elementos de muro. Voy a volver a aprender. Bueno, la de auxiliares tal vez ya no la voy a utilizar. No la voy a eliminar, simplemente la voy a apagar porque de pronto después se me hace necesario su uso. Listo, después de haber colocado elementos de muros, ahora vamos a crear una capa que se llame hatch de muros. Y en hatch de muros, este hatch lo vamos a colocar, lo vamos a dejar en gris 8. Aquí vamos a introducir hatch sólidos. Le voy a decir que lo voy a hacer tocando formas, que sea asociativo. Recuerden esto, que es decir que se va a asociar a la geometría que tiene, y aquí por layer, para que tenga el gris de la capa. Toco esta, toco esta, toco esta, toco esta. Bueno, ahí ya tengo dibujados mis muros, mi hash de muro. Si de pronto la línea roja no se ve, entonces es porque quedó debajo del hash. Ahí lo que tendríamos que hacer es seleccionar todo el hash, dr, comando dr, y a continuación back. ¿Sí? Claro que aquí ese hash se nos fue debajo de toda la imagen, entonces dr back nuevamente, miren que ya. Solo si a algunos les pasara ese aparente pequeño error. Bueno, ya he colocado muros, ahora lo que voy a colocar es puertas y ventanas. Miren que es como ir siguiendo un poco el proceso constructivo. Como yo ya dibujé unas ventanas la semana pasada, pues me las voy a copiar. Control C.
control V, pero voy a tener un problema, que esta ventana es muchísimo más grande que el plano. ¿Por qué? Pues porque esta ventana yo la hice en centímetros y ahora estoy trabajando en metros. Entonces, si yo a esta ventana en su momento le dije que este ancho iba a tener 10 centímetros, pues aquí se me convierten perdón, 5 centímetros, aquí se me van a convertir en 5 metros. Por eso se ve tan grande. Aquí la opción es muy simple. Comando escalar, toco un punto y como la tengo que hacer más pequeña, entonces 0.001. Y miren que aquí, perdón, no es 0.001, es un 0 menos. 0.01. Y ahora este elemento ya lo puedo trabajar cómodamente en estos muros. Miren que ahí funciona muy bien. Y como tiene una propiedad dinámica para estirarse, pues queda perfecto. Ahora voy a esconder esta imagen. Miren qué pasó. Lo mismo que yo les dije hace un momento. Como esto está arrastrando capas, entonces en realidad yo no debería hacer esto así. Debería pasarlo a la capa 0. Entonces voy a deshacer todo esto porque se me empezaron a amontonar unas capas que no son de este archivo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el bloque, lo voy a enviar a la capa 0, clic derecho, Block Editor, todo a la capa 0, guardar, guardar cambios, ahí está, en capa 0. Control C, Control V, me aseguro que no se me sigue creando una capa nueva. Algo está pasando acá. Listo, no, simplemente volví a repetir el proceso y parece que ya. Escalo 0.01, aquí ya tengo mi ventana. Entonces lo correcto es que yo acá construya una capa que se llame ventanas. Y esta capa yo la voy a colocar en color, para mí va a ser cian. Esto lo voy a mover a la capa ventanas y los elementos con propiedad notativa y todo, perdón, a propiedad dinámica y todo, lo voy a mover también a ventanas. Si apago ventanas se desaparece el elemento, o sea que estamos trabajando bien. Voy a mi plano, voy a apagar la capa de la imagen para que se mire bien. Voy a mover este elemento por el punto medio. Sé que aquí tengo una ventana. Los más técnicos me dirán que aquí falta un elemento y tienen toda la razón. Aquí deberíamos tener en la parte baja un muro bajo. Entonces necesitamos otra capa que se llame muro bajo. La vamos a encender y a esta capa le voy a colocar el color amarillo. Y debo dibujar estos muros bajos. No estoy en la capa muro bajo. Ahí estamos. Y tomo estos dos de back, siempre back, porque el muro siempre la línea del muro siempre se va a ver. Y bueno, aquí ya la tengo todo esto escalado. Alguien me diría, todo esto podría estar en el mismo conjunto de elementos dinámicos? Sí, podría ser, ¿cierto? Que el elemento del muro bajo y el elemento de la ventana estuviesen como una sola entidad anotativa, incluso independiente de que estén en capas distintas. Pero como este ejercicio es pequeño, pues ya tengo todos los muros bajos, es muy simple dibujarlos todos. Ahora copio esto, primero las voy a copiar todas, pegar acá, pegar acá, pegar acá, sé que ahí tengo ventanas y ahora las voy a estirar.
estirar acá, estirar acá, y bueno, esta es, como es la misma de arriba, entonces está bien. Las voy a seleccionar todas al mismo tiempo, PR back, y ya tengo mi planta con ventanas. No hago la programación de este bloque con esta al mismo tiempo para que funcione como elemento dinámico, pero les dejo el experimento a ustedes. Se hace de la misma manera como programamos la ventana. Solo que este va a estar en una capa diferente. Bueno, ahora me voy a copiar la puerta. Como ya tengo una puerta, control C. Perdón, iba a cometer el error nuevamente. Esto debe estar en capa 0. Clic derecho, bloque editor. Todo tiene que estar en capa 0. Guardar. Vamos a ver si nos funciona a la primera. No, miren que tengo la capa de hielo todavía. Igual que en la ventana, tuve que volver al archivo, volver a hacer la operación y ahí ya me copia sin ningún problema. Entonces acá vamos a tener una capa que se llame puertas. Y yo lo voy a dejar con el mismo color de las ventanas. Finalmente son dos elementos que lo voy a dejar en cian. Son dos elementos que se me van a ver igual gráficamente. Ahora alguien se preguntará, bueno, ¿y no podemos hacer una capa que se llame puertas y ventanas y nos evitamos una capa? Sí, es posible, pero no sería muy estructurado porque una cosa es una puerta o una cosa es una ventana. Si yo solo necesito apagar ventanas pero dejar las puertas y todo está en la misma capa, pues todo se me va a ocultar. Entonces es muy importante que todo lo tengamos en la misma, en diferentes capas. Aquí vamos a tener que hacer una operación adicional. Como este elemento lo creamos en centímetros, si yo lo escalo, como escale la ventana, vamos a tener un error. Y es que vamos a perder en la línea continua de las proyecciones de la puerta. Y es porque se nos está reduciendo. Entonces aquí vamos a tener que entrar al block editor, seleccionar todo, escalar 0.01, es decir, lo vamos a escalar dentro del editor de bloques. Y ahora lo que haremos es seleccionar las líneas, propiedades, PR, y esta escala de línea estaba en 0.5, veamos si nos funciona 0.01. Creo que le faltaría un cerito más, perdón, un cerito menos. Yo creo que ahí se ve bien. Cerramos, guardamos. Aquí no se me va a ver obviamente, pero cuando lo escale, vamos a borrar esta y la vamos a introducir por bloque. En insert nuevamente, y aquí la encuentran, puerta dinámica, tiene el mismo nombre que tenía antes, mírenla por acá. Pero sigue sin mostrarnos la línea punteada. Bueno, aquí ya la tengo en la proporción que es. El error es el siguiente: en la programación dentro del bloque, una vez la hayamos escalado, porque aquí ya me está midiendo 1 metro, fíjense, ya me mide 1 metro, las líneas punteadas las debo dejar en 0.0001, 0.0001. Aunque aquí no me muestre nada, cuando yo lo cierro, ya en la interfaz del modelo, ahí sí me lo muestra como debe ser. Entonces ya con esto pero aquí tengo otro
Error, esta puerta está demasiado chiquita. Vamos a ver qué pasa. Ya, no, si era el que teníamos al principio. Era porque estaba demasiado pequeño. Ahí se tiene que ver bien. O sea, el interior del bloque no nos estaba mintiendo. Bueno, como esto no tiene flips, le podríamos programar unos flips rápidamente para que ya gire. Entonces, parámetro, flip, voy a poner ese flip por acá. Acción, flip, nuevamente, toco el parámetro y toco todos los objetos, enter. Guardo, cierro. El flip quedó por acá. Lo normal es que las puertas queden en la mitad de los muros, entonces vamos a hacer esto. Buscar el punto medio, ahí tengo mi primera puerta. Necesito apoyo en la imagen de atrás, entonces hay puerta aquí, puerta acá. Necesito otras 4 puertas. Control C, Control V. No. De una vez esta, CO. Ahora creo que una propiedad que funciona mejor con la puerta, de hecho hagamos el cambio, no es el flip sino el rotar. Parece que funciona mucho mejor rotar que flip. Rotar este punto con este 0 y ahora acciones, rotar, toco el parámetro, toco los objetos, enter, y este parámetro, bueno, no es necesario que programemos el otro parámetro. Necesito una puerta acá, necesito otra aquí, necesito otra acá. Te las voy a pegar y ahora las ordeno. Listo, simplemente las he puesto en orden. Siempre las puertas deben dar contra algo, pues contra un muro normalmente. Las puertas no pueden quedar como flotando. Las voy a seleccionar, truco muy simple, selecciono una, clic derecho, select similar y ahora TR back para que todas queden en el foto. Listo, tenemos puertas, ventanas. Digamos que lo siguiente en un proceso constructivo sería colocar pisos. Entonces los pisos los vamos a dejar en capa gris 9 y son básicamente elementos de hash. Sin embargo, bueno, voy a apagar puertas que en este momento no las necesito. Esto estaba en otra capa. Entonces estaban en el muro bajo, las vamos a mover a puertas. Listo. Ahí está. No las había movido. Y ahora estando en la capa de pisos, voy a empezar a dibujar el contorno del espacio donde iría el piso. En el caso de estas habitaciones sería este espacio de aquí. Vamos a trabajar 3 pisos distintos. Una línea delgadita. Una línea muy delgadita, es decir que la vamos a dejar en default. Vamos a manejar otro piso para las zonas húmedas como los baños y las cocinas. En este caso lo vamos a traer hasta acá. Esta, bueno, seguiría siendo habitación.
Ya tengo marcadas las dos habitaciones, tengo marcado el baño, me haría falta marcar, bueno, tengo otra zona exterior por acá como una especie de terraza. Me faltaría marcar el espacio de, bueno, necesito saber más o menos hasta dónde va la cocina. Bueno, dejemos para cocina y para sala el mismo piso. Digamos que no hay problema con eso. Vamos a dibujar todo este contorno. Y cierro acá, tengo el contorno de toda la sala y me haría falta el contorno de esta pequeña, de este pequeño porche que hay acá. Porchecito, listo, queda listo. Vamos a colocar entonces texturas de piso. Las vamos a hacer, esas líneas de piso sobre la capa y las hashes también sobre la capa. Entonces, primero voy a colocar el hash de las habitaciones. Tengo esta. Bueno, no fue sólido. Nuevamente. Igual, hagámoslo sólidas y ahora las cambiamos. Las dos habitaciones. Entonces, a la habitación me apetece ponerle un piso en madera. Entonces, esa representación sería como este line, estaría bien. Solo que tendríamos que bajarlo de escala 0.05. Creo que un poquito más pequeño, 0.3 de pronto. Funciona muy bien. Back, recuerden, incluso las líneas también de back porque se van a superponer sobre los muros, no nos funciona. Ahora voy con la del baño. A la textura del baño vamos a tratar de representar un baldosín cuadrado. Entonces buscamos esta que dice net, está bien. Toca, perdón, era en esta otra. Bueno, aquí pasa algo interesante que pronto a todos les va a pasar. Se dieron cuenta que al principio me salía el sólido. Estas últimas versiones de AutoCAD como que toca repisar y repisar la textura que uno quiere para que AutoCAD le colabore, porque de lo contrario como que se queda ahí pegado. Yo aquí voy a hacer algo y es darle Set Origin. Set Origin marcará el punto donde se empieza a configurar el hash. Entonces miren que arranca aquí y luego acá están como los empates, los retazos de baldosín, porque antes se me miraba muy raro. Mírenlo cómo estaba, pues como que no había una lógica en la colocación de ese piso. Entonces te puedo decir Set Origin y ya me lo ordena un poquito más. Toco aquí, toco acá, DR, back. Y al espacio de la sala le voy a colocar una baldosa también, una textura en cuadrado, pero con una escala mayor, para simular que es una baldosa un poco más grande. Entonces la voy a dejar en 0.1, para que está bien. Puedo aplicar el set origen también, desde donde se empezaría a marcar esa modulación, supongamos que desde acá. Back. Y a la pequeña terraza voy a utilizar otra textura, por ejemplo esta net de aquí, que sea como una especie de gres, porque hace parte pues como de la zona exterior. Si prendo mis puertas, entonces miren que ahí va el asunto, se va organizando todo muy bien. Guardar. Bueno, listo, tenemos muros, puertas, ventanas, texturas de piso. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría colocar elementos mobiliarios y luego ya entrar a hacer elementos anotativos.
Muy bien, entonces, para la parte de mobiliario yo voy a crear dos capas nuevas. Una que es mobiliario fijo, y en mobiliario fijo entrarán todos esos elementos que hacen parte de la arquitectura, es decir, las cocinas, los equipos sanitarios o elementos pues que por su propia denominación no se pueden mover. Les voy a dar color verde. Miren que voy como en jerarquías. Le di al rojo los muros, luego le di al amarillo muros bajos. Le voy a dar el verde al mobiliario, le di el cian a las puertas y ventanas. Luego si de pronto no hay que hacer ajustes los hacemos, pero vamos como en jerarquías. Entonces le voy a dar a mobiliario el verde y debajo de mobiliario fijo voy a construir la siguiente, que es mobiliario. Y en mobiliario va a entrar mobiliario. Acá tengo un errorcito. Y en la capa de mobiliario van a entrar, miren que heredó las propiedades del anterior, van a entrar los muebles que se mueven, camas, mesas, sillas, en fin. Los voy a tomar todos de esta plantilla de una vez, ¿sí? Bueno, yo sé que, bueno, miremos a ver qué bloques necesito. Voy a hacer el resto de una vez, que ya no la necesito. Y sé que necesito una cama sencilla, una cama doble. Necesito, este armario lo puedo construir yo, es muy simple, pues apenas es un rectángulo, o sea que no meritaría copiar el otro bloque. El baño sí se puede hacer directamente sobre el plano, necesitaría un sanitario en planta que pueden tomar el que ya hicieron, un lavamanos, un mueble sencillo que sería el mismo de acá, se repite dos veces, un mueble doble, la barrita si hay que dibujarla desde cero porque esa tal vez no la vamos a encontrar así. Podría encontrar el equipo, el lavaplatos con su tramito de mesón. La L del mesón si hay que dibujarla desde cero. Puedo encontrar la estufa y puedo encontrar el refrigerador. Entonces vamos a ver, empecemos por las camas. Entonces, como es cama doble y cama sencilla, bueno, aquí ya tengo varias opciones, unas tal vez más bonitas que otras, diría alguien. No sé, por alguna razón me voy a llevar. Esto es libre, ustedes escogen las que quieran. Pero eso sí, una doble y una sencilla. Me voy a llevar estas. Control C, Control V. Las voy a hacer por acá a un lado. Y como estos bloques no tienen propiedades dinámicas, simplemente los voy a explotar. Están en capa 0, o sea que ya no hay problema. Me los llevo directamente a mi archivo. Los voy a pegar acá. Y como están más chiquitos, entonces debo escalarlos. Perdón, no es con factor de 1000, es más pequeño. Con factor de 10. Con factor de 10 ya queda. Y aquí sí voy a guardar los bloques. Bloque cama doble. Un punto de inserción voy a decir que es acá. Y bloque bueno, ahora cometí un error. Estoy trabajando en las capas de pisos. Debería estar trabajando en la capa de mobiliario para que una vez queden ahí. Esta debe estar en la de mobiliario y sus elementos también. Todo acá debe estar por layer. Y todas estas a mobiliario también por layer. Y ahora sí, bloque cama sencilla y guardo acá. Listo. Entonces esta cama debo la de una vez las dos.
Le podría programar propiedades dinámicas, sí, pero es que como son apenas dos, no le veo mucho propósito ponerle lo dinámico. De hecho voy a apagar capa de pisos, pero lo voy a hacer acá. Ley Frost, recuerden este comando. Voy a apagar los pisos. Este piso, ya, se me apagaron todos. Entonces esta cama viene acá. Esta cama viene acá. Simplemente la voy a rotar. Tengo activado el modo ortogonal. Ahí, más o menos. Voy a hacer toda esta operación obviamente con todos los bloques, entonces bueno, podrían... Es muy carpintero el asunto. Necesitaría unas mesas. Obviamente aquí el que ya sabe pues cómo hacer esto porque es demasiado carpintero pues puede ir adelantando la instrucción, no hay problema, igual ya saben a dónde vamos. Esas mesas las voy a dibujar desde cero, no se me hace pues con polilínea, activado el F8, 0.5, muy grande, 0.4 por 0.35, 0.4 y cierro. Listo, ahí tengo estas de acá. Es una sola y acá no tiene. Lo que sí tienen los dos son estos dos especies de armarios. Entonces, simplemente con la herramienta del rectángulo, dibujo esta aquí. Le podríamos hacer un offset para darle un poquito más de 0.1, mucho, 0.05, para darle como un poquito más de forma a este asunto. Incluso podríamos ponerle un hash, podríamos hacerle el mismo que utilizamos de lines, pero puesto de manera vertical y a 0.005. Creo que podría funcionar muy bien. Entonces voy a guardar este bloque. Close. Aquí. Listo. Control C, Control V, me lo voy a llevar acá. Ahí. Aquí tengo como una especie de televisor. Entonces, muy simple. También herramienta de rectángulo y otra herramienta de rectángulo acá. Una aquí y otra un poquito más. Ahí más o menos tendría mi televisor listo. Ahora, siempre verifiquen las medidas de esos bloques. Siento que este bloque de cama está muy chiquito, a ver. Dice que mide 1.42 y una cama no mide 1.42, entonces hay que escalarla. Escalar desde este punto con referencia, desde este punto hasta este punto, y una cama mide mínimo 1.90 de largo. Ahí ya. Hagámosle un cariñito también a esta mesa. Y un hash. Recuerden que bueno, no quiere copiar propiedades. Ahí. Guardaría este bloque.
Me hace falta organizar la cama de abajo. No he cuadrado la escala de esta cama. Selecciono escalar este punto por referencia de este punto hasta este punto y mide 1,90. Muy bien. Puedo mover la cama un poquito más abajo, que me quede más o menos centrada. Y yo creo que esto lo podríamos subir un poquito, más o menos ahí. Muy bien, la ducha, bueno, vámonos por los equipos sanitarios del baño. Entonces necesito un sanitario en planta y necesito un lavamanos. Vamos que voy a copiar este y un lavamanos en planta. Puede ser este. Control C, Control V. Estos los voy a explotar. Sé que están en la capa 0, los voy a dejar por layer de una vez. Control C. Y acá me voy a pasar a la capa de mobiliario fijo, porque estos son fijos. Voy a pegar acá y ya sé que el factor de esto está por 10. Escalar 10. Ahí está. Entonces, de una vez a mobiliario fijo. Como estoy en la capa de mobiliario fijo, ahora sí armo el bloque. Tiene algo raro esta línea. Bueno, bloque, lavamanos. Voy a decir que su punto de inserción está aquí. Listo. Y sanitario. Ok. Está por acá. Muevo el sanitario. Roto. Recuerden, no le programo propiedades dinámicas a esta porque pues se va a repetir una sola vez. Pero si estoy dibujando un conjunto de vivienda donde esta operación la debo hacer 20 veces, pues ahí sí creo que sería muy necesario activarle parámetros dinámicos. Voy a mover esto un poquito más acá, que se me pegue casi que al muro. Este más o menos puede estar ahí. Listo, no me está chocando la puerta. Está bien. Y voy a dibujar el espacio de la ducha, que podría abrir más o menos por acá. 0,8 está bien. Cierro. Aquí depende, bueno, como uno lo quiera, podría uno dibujar una puerta corrediza, que su representación sería similar a la de esta ventana, pero en dos tramos. O aquí simplemente voy a colocar una línea a 0,1. Listo. Y voy a dibujar el espacio, el punto donde iría el sifón de la ducha. Entonces me voy a apoyar con esta línea diagonal para buscar su centro. Y supongamos que este sifón tiene más o menos, a ver, es un sifón de 2 pulgadas, podría ser 0,05. Yo creo que sí, más o menos por ahí nos da. Y ahora, para darle como el lenguaje a esto de... Siento que está un poco grande, no me gusta. Más pequeño. 0,03. Me gusta más así. Voy a dibujar unas líneas desde las esquinas que sean tangentes al círculo. Y esto nos indica como hacia dónde correría el agua. Se puede colocar en el centro o hay quienes lo colocan en otra parte, pero bueno, lo importante es que esté. Tomo esto, puedo armar el bloque, decir que su punto de inserción está aquí y de back. Listo, ahí tendría mi baño. De hecho, ya me encontré que aquí voy a tener un problema cuando active los pisos, porque entonces es el mismo piso para todo y esto pues no tiene lógica. Ahora en un momento lo organizamos. Voy por los elementos de la cocina.
Entonces en la cocina yo tenía una estufa, un refrigerador y el mesón. Vamos a ver dónde está. Oficina, árboles, cocina. Por acá está. Me podría servir este de aquí, esta estufa. Quiero esta estufa y quiero una nevera en planta. Puede ser esta. Control C, Control V. Este archivo de bloques es pesadito, así que trátenlo con paciencia. Exploto. Todo lo envío de una vez a la capa 0. Me aseguro que acá esté por layer. 0 y por layer. Muy importante esto. Alguien puede decir, ¿los podemos escalar de una vez desde aquí? Sí. Con factor de 10. Y ya esto sí, Control C. Me los llevo directamente a mi archivo. Miren los que ahí están. Están en la de mobiliario fijo ahora. Este es fijo. Pero estos dos no son fijos. Entonces a la de mobiliario únicamente. Como este es fijo, entonces bloque. A platos. Supongamos que está en esta esquina. Y en la de mobiliario esta. Estufa. Y esta nevera. Lo bueno es que cuando uno ya tiene organizados los bloques en sus propias capas, pues esta operación se hace una única vez, porque luego ya los voy a tener en mi propio sistema. Voy a prender la capa de imágenes y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar esta L. Estoy en la de mobiliario fijo. Voy a dibujar esta L. Desde aquí hasta acá. Aquí sí es calcando por encima, no hay ningún problema. La voy a dibujar completa, por si después le queremos meter alguna textura. Y voy a dibujar de una vez este mesón. Entonces voy a hacer una línea auxiliar por aquí más o menos. Herramienta círculo, punto medio, estiro hasta acá. Y ahora sí, polilínea. Desde aquí hasta acá. Tomo la referencia de esta. Que me la está tirando. Cierro aquí. Y voy a hacer un trim con estas. Para borrar este círculo de aquí, borro esta línea auxiliar. Tengo la polilínea, tengo el círculo, join, y aquí tengo la barra. Está rapidito dibujada ahí. Me podría ir a robar estos dos butaquitos también de acá, pero pues como son unos butaquitos simples, los voy a representar solo con un círculo. De radio 0.20, unos butacos simples. Ahí estarían perfectos. Bueno, voy a mover el equipo del lavaplatos a que encuentre su posición. Este sí debe estar pegado contra el muro. Lo veo muy chiquito, listo, entonces lo escalamos con referencia desde este punto hasta este punto y que se estire hasta acá. Ahí quedó. La estufa también la veo pequeña. Escalar desde este punto por referencia, desde este punto hasta aquí más o menos. Miren que ahí ya tomó la escala que es. De pronto se me metió en el muro. Vamos a organizarla. Listo. Y me faltaría la nevera. La nevera está girada, entonces de una vez modo ortogonal, muevo y también la siento chiquita. Escalar por referencia. Ahí, listo. Tengo todos mis bloques.
Ahora me faltarían solamente los elementos de la sala. Acá tengo estos dos, son de la misma familia, entonces me van a funcionar perfecto. Control C, Control V. Explotar. Que todo esté en capa 0. Aunque diga capa 0, es mejor repisarle el asunto. De una vez los voy a escalar. Factor de 10. Y ahora sí. Control C. Me voy a mi otro archivo. Control V. Estamos en la capa de mobiliario fijo. Entonces me voy a cambiar a la de mobiliario. Ahora sí. Bloque. Sillón sencillo. Y bloque. Siempre colóquenle nombres propios para que luego no tengan confusiones, no hagan esto, porque luego les va a salir errores. Sillón doble. Tómense el tiempo para marcar bien todos los elementos de los bloques. Vamos a llevar esto de una vez acá. Lo siento chiquito, otra vez, entonces me late que todos esos bloques están más pequeños. De acá, por referencia, nuevamente aquí. Se me pierde, como que se me pierde la imagen. Entonces vamos a tener que apagar. Bueno, no la puedo apagar. Ahí está. Eso pasa porque el computador está economizando recursos gráficos. Es inevitable en algunos computadores, como el mío ya tiende a quedarse en algunas cosas, entonces AutoCAD lo obliga casi que a hacer eso. Aquí y escalar, referencia, desde este punto hasta acá más o menos, pues más o menos, ¿cierto? Tampoco es que esto tenga que ser así súper preciso. Y Control C, Control V. Este sillón está súper mal colocado ahí, pero bueno, vamos a replicar lo mismo porque está atravesado sobre la puerta. Pero bueno, no estamos juzgando el diseño, simplemente lo estamos calcando. Listo. Entonces, aquí ya tenemos todos nuestros elementos mobiliarios, tanto mobiliarios fijos como mobiliarios no fijos sobre el plano. ¿Qué va a suceder a continuación? Bueno, vamos a guardar y vamos a activar la capa de pisos. Se dan cuenta que aquí hay un error muy grande, y es que la textura de los pisos se me está cruzando con los bloques. Pues hay una textura de piso debajo del bloque de la estufa, debajo del bloque de la mesa, debajo del bloque del sillón. Bueno, esto es un lío. Alguien pudo haber hecho lo siguiente y de alguna manera es válido. Sin embargo, yo me he encontrado que a veces es peor porque creo que trae más errores incluso. Yo puedo quitar las texturas y hacer la introducción de la textura del piso picando puntos y miren que aquí ya no pasa esto, ¿cierto? O sea, se mantiene, me respeta la forma de los bloques. Ahí uno diría, bueno, listo, problema solucionado. El problema a veces es que si yo hago esto, miren que me va a quedar el hueco. Entonces, sobre todo para quienes diseñan en AutoCAD directamente y tienen que después empezar a mover el mobiliario o los bloques, les van a quedar estos huecos. O sea, que van a tener que volver a solucionar el problema de los hash. Por eso, yo esta solución no la trabajo en realidad. Yo lo prefiero tener siempre las texturas de los pisos completas y luego, mucho más sencillo, lo que hago es lo siguiente.
Como esto yo lo tengo armado como un bloque, bueno, en este momento no, pero lo vamos a armar como un bloque. Los bloques deberían tener incluido un hatch blanco sólido para que automáticamente él haga de fondo. Entonces tiene que ser este color blanco que dice 255, 255, 255. Si toman el white de acá, cuando hagamos el ploteo se va a convertir en negro, entonces hay que tomar el de aquí. Selecciono mi forma, listo. Me aseguro que la forma está en el fondo, guardo. Y voy a tomar este y lo voy a enviar al frente. Entonces miren que ahí soluciono el problema. Es decir que aquí lo que toca es empezar a tomar todos los elementos de bloques. Como ya lo tengo listo desde acá, entonces selecciono forma, bueno, J, vamos a ver si el exterior se nos forma así como una sola unidad. Toco el de afuera, muy bien, ahora tr back, guardo, cierro. Toma tiempo, puede que sea molesto, pero yo considero que es la mejor opción. Bloque, mesa americana o barra americana, como quieran. Ahora bloque editor, hash, voy a borrar una de estas, voy a convertir solamente una de estas en Butaku. Como se dan cuenta que esto es muy repetitivo, pues bueno, pueden ir acelerando la grabación, no hay problema. Igual no voy a detener el video acá y saltarme el paso porque sé que para algunos podría ser importante, aunque es tremendamente repetitivo, ¿cierto? Estas formas que son un poquito más complejas, prefiero seleccionarlas, J, para que él nos una elementos, H, ahora sí, miren que aquí me selecciona más fácil, porque es posible que la persona que hizo el bloque lo haya hecho con línea y no con polilínea. Como este sí la hice yo, sé que esto es una polilínea de entrada, guardo. Vamos a ver qué pasa con esta cama. Sin ningún problema, todo muy bien por acá. Aquí va a suceder algo interesante, como este bloque lo tengo repetido, o bueno, lo copié para la habitación principal, entonces, como es una copia del anterior, miren que ya tengo ganado este. Por eso es muy importante entender que cuando modifico un bloque, voy a modificar la familia completa. Yo esta textura de piso de acá siento que no está bien, entonces voy a hacer esto. La voy a estirar hasta aquí. Como era asociativa, entonces se me va a mover muy fácil. Set origin acá. Y la ducha la voy a dejar así, vacía, simplemente. Block editor. A ver cómo nos va con esta. Esta es más difícil. Pick points, pick point, pick point. Pero bueno, finalmente todo tiene solución. Vamos con el lavamanos, selecciono join. Bueno, hay otra forma de seleccionar, yo hago esto simplemente así, pero como lo quiero todo, control A también me podría funcionar. Coloquémoslo por acá, control, no sé, no sé si ya lo había relacionado, pero bueno.
es seleccionar todo. Join, hash. Veremos si por forma nos da. Como son formas más complejas, aquí casi que toca por el pick points. Recuerden ir guardando porque estas operaciones tienden a volver más lentos los computadores y de pronto ahí vienen los errores. Voy a soltar esta primera, miren que me faltan los 3 agujeritos. Nuevamente hash y a ver si los agujeritos me los hace por fuera después. Listo. Ahora sí selecciono todo, incluida esta. Back. Aquí tocó colocar el hash en 2 momentos. Bueno, ahí vamos. Falta la cama de acá. Estoy seleccionando el hash del piso. Esto no lo había armado como bloque aún. Aquí pasa una cosa curiosa. Cuando dos formas se interceptan, entonces él va a eliminar el hash de un lado. Hay que completar el otro picando puntos. Bueno, me faltaría simplemente esta parte de acá. Es muy carpintera, puede que de pronto uno se demore más que el otro, pero finalmente todo debe quedar así. Listo. Así es como se debe trabajar. Para este ejercicio no va a ser válido lo que les mostré hace un momento de, bueno, poner las texturas de los pisos por pick points. No, los pisos deben estar completos en todo el espacio. De hecho, es interesante eso también porque, por ejemplo, yo puedo medir áreas directamente. Entonces sé que tengo, si toco el hash, le doy propiedades, el PR me dice de entrada cuál es el área de piso que necesito. Por ejemplo, esto es muy útil cuando debo sacar cantidades de obra. Pero si yo lo meto recortado no me va a dar el dato correcto. RE, listo, miren que doy regenerar y ya tengo casi que el plano completo. Vamos a guardar. Con el plano, con el documento ya en este punto, voy a hacer algo, voy a tomar la línea del muro, select similar de front, para que ahí todas las líneas se superpongan en los elementos. De hecho, tengo pisos encima de los bloques. Es bien importante que siempre los elementos se mantengan en el lugar donde deben estar. Pues no puedo tener la textura de los pisos encima de los bloques. Y la línea, en este caso la línea roja de los muros, es la que se va a ver principalmente. Bueno, supongamos que ya tenemos la planta lista. Ahora lo que vamos a hacer es acotarla y colocarle los textos. Para ello, o antes de hacer esa operación, es muy importante que nosotros tengamos clara en qué escala va a salir impreso este plano. Cuando uno está haciendo planos a mano, pues sabe de entrada en qué escala está dibujando porque está condicionado por el formato. Pero como en el caso de AutoCAD siempre arrancamos dibujando en escala 1 en 1 por el tema de las dimensiones, entonces para poder acotar y poder colocar textos necesitamos saber en qué escala vamos a trabajar. En este caso vamos a suponer que este plano va a salir en escala 1 en 50. Entonces, primero, antes de colocar elementos de cotas y textos, vamos a preparar el formato en el que va a salir esta plancha. Voy a ir a una de las pestañas del layout
y aquí voy a dar clic derecho, Page Setup Manager, y voy a modificar este setup. Modify. Y esta ventana, que es Page Setup Layout 1, es muy similar a la ventana que te sale cuando vas a imprimir, pero no es la misma, porque los cambios que uno haga aquí van a permanecer permanentemente, van a estar permanentemente en todo el archivo. Entonces son unas configuraciones que haremos inicialmente. Lo primero es que vamos a elegir una impresora. Puede ser obviamente la impresora de la casa si yo tengo alguna instalada aquí, pero en este caso vamos a utilizar la impresora PDF. Asegúrense de tomar esta, DWG PDF PC3. Sé que hay otras impresoras de PDF, pero esta es como la más estándar, DWG a PDF.ps3. Tengo en esta barra donde dice Paper Size los tamaños de papel. Podría escoger cualquiera de estos. Estos tres que aparecen aquí son personalizados, ustedes no los van a tener, ustedes van a aparecer a partir de aquí. Y en este caso vamos a utilizar un tamaño doble carta, pero lo vamos a trabajar nosotros mismos. Como no lo van a encontrar en el desplegable, lo vamos a crear. Se van a ir a propiedades, acá, y aquí van a buscar donde dice Custom Paper Size. Yo tengo estos tres, pero los voy a borrar para volverlos a hacer de nuevo. Entonces Custom Paper Size, van a darle agregar, add, start from scratch, empezar desde el principio. Y aquí, primero, nos está pidiendo las dimensiones de nuestro tamaño, de nuestro papel. Este es el ancho y este es el alto. Importante mencionar que AutoCAD solamente tiene dos sistemas, o lo haces en milímetros o lo haces en pulgadas. Y de esto va a derivar mucho de la programación de los elementos anotativos como cotas o textos. Entonces, bueno, lo nuestro es milímetros. Sé que el formato de doble carta en el ancho tiene 279 y que en el alto tiene 432. Siguiente, me está hablando sobre las márgenes o printable area. Nunca lo pongan en cero, porque si lo dejan en cero después les va a cometer errores cuando impriman. Lo mínimo es 13, sugiere AutoCAD, sin embargo yo siempre sugiero mínimo a 20. Ahora, ¿20 qué? Milímetros, obviamente. Siguiente, aquí le vamos a colocar un nombre personalizado. Aconsejo dejar las medidas. Entonces doble carta, 279 por 432 milímetros. Siguiente, finalizar. De pronto le sale un errorcito de simplemente denle en OK. OK. Tengo mi tamaño creado, pero aún no lo he seleccionado. Doble carta. Miren lo que aquí ya está. Y está en vertical. Acá lo vamos a dejar por layout, plot area. Y aquí de acá lo vamos a dejar en 1000 a 1. Este plot scale o este factor de escala que aparece aquí no es la escala en la que va a salir nuestro plano. Aquí no es que, si por ejemplo, si yo digo que mi plano va a salir 1 en 50, no es que yo lo programo 1 en 50, no. Este factor que aparece aquí es para el papel. Entonces, lo vamos a dejar en factor de 1000 a 1. Este espacio de acá aún no lo vamos a tocar, corresponde al CTB, esta parte de acá. Entonces es muy importante esto, 1000 a 1. OK, close. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tengo mi hoja, aunque bueno, está en horizontal. Si yo hago para atrás, para atrás, para atrás, miren dónde quedó el dibujo. Resulta que al dar el factor 1000 a 1, mi tamaño de papel se reduce. Entonces voy a eliminar, voy a tomar este elemento que se llama un viewport, lo voy a eliminar y voy a volver a mi hoja de papel. Sin embargo, la debo convertir en vertical portrait, porque mi planta es más vertical que horizontal. Al estar aquí entonces voy a escribir viewports, me va a salir este cuadrito. ¿Qué son los viewports? Como lo dice el nombre, son vista portales, son portales de visualización
porque me van a arrastrar la imagen del modelo y me lo van a convertir en imagen de layout, es decir, en imagen de plancha. AutoCAD me da muchas opciones, yo podría utilizar dos verticales, por ejemplo. Entonces, ok, dibujo un recuadro y aquí hay dos layouts verticales, perdón, dos viewports verticales, o podría utilizar dos horizontales, dos cuadrados y un vertical. Bueno, da como diferentes opciones para la diagramación, o cuatro al mismo tiempo. En este caso, yo voy a sacar, bueno, vamos a hacer algo. Voy a sacar dos verticales para hacer la siguiente demostración. Doy OK y dibujo un recuadro. Esto no lo tienen que hacer ustedes, lo voy a hacer yo porque necesito explicar lo de los elementos anotativos. Cuando yo estoy, miren que aquí me dice paper, en este punto dice paper, pero si yo doy doble clic dentro de un viewport cambia a modelo y es como si yo estuviese manipulando el modelo pero sobre un fondo blanco. Y si quiero pasar acá, pues bueno, miren que acá está ahí sobre el otro viewport. Si pico en la parte gris, me salgo nuevamente a papel. Una recomendación, es posible que a alguien le pase esto y está dentro del espacio del modelo y no sabe cómo picar en la parte gris porque la perdió. Entonces no, muy fácil, simplemente pica acá y ya lo saca al espacio del modelo. Porque si se queda aquí, usted puede hacer para atrás, pero no va a poder salir. Si pica acá, mire que ya puede salir. Entonces, es en estos viewports donde yo voy a programar las escalas, las que quiero que salga mi plano. Miren lo siguiente. Si yo pico acá, miren que aquí me aparecen unas escalas predeterminadas. Si yo doy 1 en 100, el plano ahí está en escala 1 en 100. Automáticamente se está yendo al factor de 1 en 100. Y si me voy acá y pico en 1 en 50, miren que él crece. Entonces, miren incluso qué interesante esto. Yo paso por encima de un hash acá y me lo tocan los dos. Entonces, el viewport de la derecha está en escala 1 en 50 y el viewport de la izquierda está en escala 1 en 100. Es evidente que este es 4 veces más grande, entonces no hay error en esa apreciación. ¿Qué pasa con los elementos anotativos entonces y por qué empecé por acá? Porque los elementos anotativos van a funcionar de acuerdo a una escala específica en la que yo lo ponga a trabajar. Si yo me pongo a hacer textos sin ser anotativos, simplemente pico en la herramienta de texto y escribo aquí planta miren que aquí tengo el texto de un tamaño, ¿verdad? Y yo lo puedo acomodar, no sé, siento que está muy grande, entonces lo toco, doble clic y acá digo no, está muy grande, entonces está en 2.5, lo voy a bajar a 0.5. Listo, es posible que este tamaño esté un poquito más acorde. Ahí, yo digo, bueno, aquí quedó bien, ¿cierto? Pero yo me voy al layout y miren qué pasa. Para este tamaño el texto tiene esta proporción, pero para esta escala el texto tiene esta proporción. Y esto va más dirigido, sobre todo cuando tengamos planchas en donde hay vistas de diferentes escalas. Entonces tengo la localización en 250. Tengo la planta del primer nivel en 100, pero tengo la del segundo nivel en 200, aunque eso no se debería hacer. Todas las plantas deberían tener la misma escala. Los elementos de textos y de cotas siempre deberían mantener la misma proporción. Entonces, cuando en un plano pasa esto es un error muy grande. De hecho, cuando estas cosas pasan en planos de curaduría, a uno le devuelven esas cosas, porque están mal representados. O a mí me los han devuelto. Entonces, aquí es donde entran a funcionar los elementos anotativos. Miren que si yo toco aquí este y lo elimino, se me eliminan las dos vistas. Me devuelvo a mi espacio de modelo entonces. Yo debo tener muy clara la escala en la que va a salir impreso mi plano para colocar los elementos anotativos. Y para ello me voy a asegurar de lo siguiente.
Voy a hacer una lupita acá. Primero, en esta parte, ustedes con seguridad tienen encendido este primer escalímetro, este de aquí. Apáguenlo, porque después los va a confundir, ¿sí? Y vamos a escoger la escala acá. Entonces supongamos que mi planta va a salir en escala 1 en 50. O bueno, van a salir todas nuestras plantas, van a salir en escala 1 en 50. Estando en escala 1 en 50, ahora sí puedo hacer introducción de los elementos, pero porque ya escogí escala, o sea, esto es lo primero que hay que hacer. Si uno no hace esto de entrada, luego van a salir los errores. Vamos a colocar los textos primero. Entonces me voy a ir a Annotate y en este punto pequeñito de aquí, en esta pequeña flecha, o escribiendo Style, no importa, cualquiera de las dos funciona. Aquí vamos a crear estilos de texto. Entonces lo primero se va a decir que un texto nuevo, entonces mi estilo de texto, ok, voy a escoger una fuente. Yo siempre recomiendo utilizar Arial Narrow porque es una fuente un poquito más delgadita, y estas fuentes en un documento como un plano pues se ven muy bien. Nunca utilicen fuentes con serifa. ¿Qué es una serifa? Por ejemplo, Times New Roman tiene serifa. ¿Qué es la serifa? Esta colita, esta puntica que le sale a las letras. Esto no es para un documento técnico, se ve bastante mal. Entonces utilizan fuentes técnicas. ¿Cómo así que fuentes técnicas? Simple, las que no tengan serifa. Miren que Arial Narrow es una fuente muy limpia. Estilo de fuente, bueno, regular, porque la puedo ver negrita, en cursiva, no, simplemente regular. Y lo más importante, tamaño o size, dimensión, annotate, ¿sí? Y aquí vamos a cambiar el tamaño del texto en el que va a salir impreso. Entonces, como estamos trabajando en milímetros, esta medida está en milímetros. Un buen tamaño de texto para un documento como un plano, que no es una cartelera, está entre el 0.03, podría funcionar muy bien, o el 0.025, es decir, que nos va a salir impreso de 3 milímetros o de 2.5 milímetros. Pero como estamos trabajando en metros, entonces los tenemos, o sea, debemos tener en cuenta ese factor, por eso colocamos 0.03 y aplicar set current para ir a trabajar con él y close. Miren que aquí ya cambié a mi estilo de texto 2.5, estamos en 2.5. Herramienta de texto, simplemente T, dibujo un recuadro y aquí ya puedo colocar planta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no, les pido me disculpen, cometí un error acá. No es en 0.3, sino en 0. Yo lo tenía en 0.3 y debe ser, ahí me va a salir el texto como si tuviese 3 centímetros, debe ser 0.03 para que me funcione. Aquí, bueno, va a aparecer el aplicar, dejémoslo en 0.25, aplicar, close. Este lo voy a borrar y nuevamente T, texto, dibujo el recuadro y aquí sí ya puedo escribir planta de primer nivel. Miren que ya es un texto proporcional al dibujo que estoy haciendo, ¿verdad? De hecho podría colocar doble clic para editar, enter, escala 1 en 50. Entonces miren que, bueno, ahora aquí tengo un error grandísimo, no he construido la capa de textos. Textos, me voy a ir a trabajar sobre ella y bueno, como vengo en degradé, entonces esto lo puse para el elemento mobiliario. Vamos a trabajar en esta misma cian, que nos salga un buen tamañito de texto, un buen calibre. Voy a mover esto a textos, listo, y ya estoy sobre la capa. Entonces, planta de primer nivel. Miren lo que va a suceder. El texto me aparece en la escala que está en 1 en 50. Miren que esta planta está en escala 1 en 50, pero no me aparece en la escala en la planta que está 1 en 100. ¿Por qué? Simple, porque este texto yo lo creé estando
dibujando acá en la escala 1 en 50 también. De hecho, si yo apago aquí y me voy a la 1 en 100, también se me va a desaparecer. Ahora, si yo prendo este primer escalímetro que les dije que lo apagaran, lo voy a ver, pero esta herramienta sirve para eso, para ver todos los elementos anotativos independientes de la escala en la que estén dibujados. Por eso es mejor tenerla apagada. Entonces miren, ese texto solamente me va a funcionar en escala 1 en 50. Si ustedes se fijan, cuando paso el cursor por encima de él aparece un pequeño escalímetro. Eso me está significando que es un elemento anotativo. Ahora la pregunta es, ¿este elemento texto puede estar para la escala 1 en 100? Sí, simplemente lo toco y escribo Object Scale. Se me va a abrir esta ventana, entonces él me dice, ese elemento está para la escala 1 en 50. ¿Quiere agregarle? Sí, agregar 1 en 100, ok, ok. Miren que cuando paso el cursor ya aparecen dos escalímetros. Y si me paso a la escala 1 en 100, miren que el texto se vuelve mucho más grande. Claro, tiene que ser así porque finalmente está cambiando la proporción. Ahora, si nos vamos al layout, fíjense en lo siguiente, y aquí es donde está lo más interesante de este asunto. Aunque los textos están para escalas distintas, miren que se mantiene la proporción independiente de la escala. Es decir, esta es una buena representación y no lo que teníamos al principio, que un nombre era más grande y el otro era más pequeño. Por eso la importancia de trabajar los elementos anotativos. Si yo vuelvo al Object Scale y le quito Delete, pues bueno, solamente me va a funcionar para la escala 1 en 50, es decir, que debería cambiar. Por eso es muy importante que aquí siempre esté la escala en la que van a trabajar. ¿Qué pasa si de pronto acá hay una escala que no está en el listado? Bueno, se van a ir a Custom, a agregar, y aquí van a colocar el nombre de la escala. Por ejemplo, la 1 en 500 creo que no está, entonces 1 en 2.500, y aquí repiten 1 en 500. Ok, ok, y miren que por acá arriba ya aparecen las nuevas escalas. Esto cuando no aparecen las estándar aquí, miren que faltan muchas. Pues no hay la 1 en 200, 250, 75, bueno, en fin. Entonces ya con esto, ahora sí puedo empezar a colocar nombres. Entonces esta va a ser habitación 1. Voy a dejar el texto por acá. Control C, Control V. Esta es, bueno, yo prefiero a veces que los nombres estén como orientaditos, como relacionaditos. Entonces esta va a ser la 1, esta de acá arriba va a ser la 2 porque es más pequeña. Listo. Sí. Este es el baño. Esta va a ser la cocina. Esta va a ser, vamos a copiar este. Aquí y de una vez acá. Aunque voy a mover estos dos para que me queden orientaditos. Un poquito más ahí. Esta es la sala. Y este sí lo voy a mover hasta acá para decir que este es el acceso. Yo puedo aquí organizar y orientar pues los textos como herramientas básicas de editor, ¿cierto? Para que el texto me quede centrado o bueno, cambiar los tamaños, pero no se vale cambiarlos porque entonces ya perderían lo anotativo. Acceso. Si me voy al layout, entonces miren que solamente me tienen que aparecer en la escala 1 en 50. No tienen por qué aparecer en la escala 1 en 100. Por eso dejé esta planta acá simplemente como una demostración. Y va a pasar exactamente lo mismo, pero con los elementos de cotas. Ok,
que pasa es que programar la cota va a tener un poquito más de complejidad, pero finalmente no es difícil. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva capa que se llame cotas. Va a tener las mismas propiedades gráficas de los textos, no importa. Igual se van a ver bien, pero pues no es lo mismo un texto que una cota. Y en la misma pestaña de Annotate, la tercera, vamos a picar en esta flecha pequeñita de aquí, o simplemente vamos a escribir D, Enter, y aquí es donde vamos a configurar nuestro estilo de cotas. Atentos a los pasos, son muy simples, pero si de pronto no se ejecuta uno bien, el estilo de cotas no nos va a quedar bien. Entonces es la misma herramienta que utilizamos para crear estilos de textos, pero aquí vamos a crear estilos de cotas. Entonces, nuevo, mi estilo de cota. Vamos a decirle que empieza con estándar. Lo más importante, que sea anotativo. Si no chulean esto, no hacen nada. Continuar. Y se abre esto. Entonces, esto tiene 2, 4, 6, 7 pestañas, pero solamente vamos a trabajar la primera, lines, segunda, símbolos y flechas, tercera, la de textos, y cuarto, la de unidades primarias. No más. Ustedes saben que una cota pues tiene varias partes, entonces líneas serán las líneas de extensión que está tomando como referencia y la flecha en sí misma. Símbolos y flechas serán las cabezas que nos están señalando la dimensión. Texto, obviamente, el texto que va en medio de la cota, y unidades, qué tantos decimales quiero yo que tenga la cota. Entonces, primero, línea. Todo esto lo vamos a cambiar por layer. Todo va a estar por capa. ¿Cuál capa? La que acabamos de crear, cotas. Y a continuación acá todo va a estar en 0.003, perdón, 3. ¿Por qué? Porque todo lo estamos trabajando en metros. Y aquí lo que le estoy diciendo, lo mismo que sucedió con los textos, es que todo me va a salir a 3 milímetros. Voy a copiar de hecho este 0.003. Lo copio, esto no lo toco, aquí simplemente por layer, por layer, por layer, por layer. Estamos cambiando los elementos, los colores de las líneas. Miren que ellas van cambiando también de color acá, y las dimensiones. Aquí voy a pegar control B, control B. Todo me tiene que quedar a 0.003. Esto no lo tocamos. Símbolos y flechas. Aquí van a escoger un símbolo que a ustedes les guste. En particular a mí me gusta este dot blank. Entonces él toma por defecto el primero y el segundo. El líder también lo vamos a poner en dot blank. Tamaño a 0.003. Centros de marca son cuando debo acotar elementos con circunferencias, o bueno, que tienen un radio. Entonces, bueno, pongámosle el 0.03. Dimension break 0.003, y estas dos no las vamos a tocar. Esto es un radio, pues esto es un ángulo, y esto es un factor de escala para los textos. Lo vamos a dejar ahí quietecito. Textos. Entonces, como yo ya hice un estilo de texto, voy a desplegar acá y le voy a decir mi estilo de texto. Y acá, por layer, voy a poner de una vez acá el 0.003. Este fill color es interesante porque a veces yo tengo muchas texturas en mi plano, y aquí lo que le puedo colocar es como un fondo. Claro, tendría que contrastar bien ese fondo para que el texto se mire. En este caso pues yo no lo necesito. Y acá donde dice Draw Frame Around Text, es que a la cota le va a aparecer un recuadrito, ya que si yo utilizo estas dos, miren lo que pasa. Pero cuando quiero hacer énfasis en las cotas, en este caso no es necesario, entonces no, ninguno, y aquí le voy a quitar esto. Posición de las cotas. Entonces las cotas verticales, que son estas, las vamos a dejar en centradas. Las horizontales las vamos a dejar centradas. Perdón, voy a hacer algo de una vez. Unidades primarias está con 4 decimales, lo vamos a dejar solo con 2. Estamos trabajando en metros. Y aquí sí ya lo puedo ver más claro. Entonces, centradas. Siempre vamos a leer obviamente de izquierda a derecha, aunque yo no sé, pues aquí toca lo deja leer al revés, pero no sé. Y donde dice Text Alignment lo vamos a dejar en ISO estándar.
Perdón, es que no me está mostrando una opción acá. El texto se debería meter. Bueno, dejémoslo así y vamos a probarlo. Close. Entonces, perdón, estoy en mi estilo de cotas, set current, close. Miren que ya me ha mandado a trabajar con mi propio estilo de texto de cotas. Bueno, ustedes saben que hay diferentes escalas y de acuerdo a las escalas es que uno acota. Entonces, vamos a tener de la escala 1 en 1, pasando por la 1 en 1, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 15, 1 en 20 y 1 en 25. Estas son escalas de detalle. Luego vendrán las escalas que son arquitectónicas, que van de la 1 en 50, 1 en 75, 1 en 100, 1 en 125, 1 en 150, 1 en 200, más o menos, y incluso la 1 en 250. Luego vienen las de localización, desde la 1 en 250, la 1 en 500, y luego vienen obviamente las urbanas, 1 en 700, bueno, la 1 en 500 también es muy urbana, 1 en 750, 1 en 1000, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces esto es importante porque de acuerdo a la escala en la que yo estoy trabajando, también defino qué tipo de acotado hago. Ustedes saben que hay cotas de detalle, cotas parciales y cotas generales. Siendo esto un plano 1 en 50, pues solamente necesitaría las parciales y las generales. Si fuese un detalle técnico de esta esquina, pues ahí sí necesitaría cotas de detalle. Vamos a empezar a acotar entonces. ¿Cuáles son las herramientas más importantes aquí? Vamos a utilizar, perdón, por acá me faltaban unos comandos. Utilizamos el Object Scale para cambiar la escala de los elementos y T para los textos. Entonces, vamos a utilizar los siguientes comandos. DLI, que es el acotado lineal. Cuando yo utilizo DLI, de este punto a este punto, él me va a hacer una cota paralela a la forma, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo debo acotar un elemento que está inclinado? Si utilizo el DLI, él me va a hacer esto. No me la va a acotar paralela, sino que me la va a acotar, digamos que por sus catetos, ¿sí? Para poder acotar estas diagonales, entonces vamos a tener otra herramienta, que es la DAL. DAL es Dim Aligned o alineado. Entonces miren que esta es distinta, ¿cierto? Entonces tenemos DLI, que es lineal, DAL, que es alineada, y su mejor amiga, la DSO, que es dar continuidad. Dar continuidad a las cotas que estoy dibujando. Por ejemplo, como este es un planito de 1 en 50, pues bueno, supongamos que yo voy a arrancar acotando estos elementos interiores. Entonces DLI, pico aquí, pico acá y dibujo mi cota. Y a continuación voy a dar DSO Enter. Y miren, simplemente es cuestión de tocar el punto y la cota va a quedar asociada a las anteriores. Voy a quitar las texturas de los pisos. Miren que quedan alineadas. Quitemos solamente el mobiliario.
Entonces es una herramienta muy útil, TLI, cuando yo quiero acotar elementos aquí, fijo la cota y luego TCO, Enter, simplemente le doy continuidad a todo. ¿Qué pasa si yo considero que hay cosas que no están ajustadas en mi estilo de cota? Pues bueno, simplemente pico acá o doy D, estilo de texto, perdón, estilo de cotas, y modifico. Por ejemplo, yo siento que las cabezas de las flechas están muy grandes. Entonces lo voy a bajar a 0.15, a ver qué pasa. Miren que se me ajustan, creo que están mucho más proporcionadas, ¿cierto? Ahora recuerden, estas cotas están para la escala 1 en 50. Miren que en la 1 en 50 se ven, pero en la 1 en 100 no aparece absolutamente nada. Entonces, lo mismo, si yo quisiera que estas cotas, clic derecho, Select Similar, estuviesen en la escala 1 en 100, Object Scale, y las programo, agregar para la 1 en 100, ok, y si me voy acá ya aparecen, pero ¿cuál es el problema? Que como van a aparecer con el mismo tamaño, pues es posible que aquí ya empiece a ver muy atiborrado el plano. Entonces hay que tener mucho criterio de acuerdo a las escalas como acoto. Yo en un plano 1 en 100 no me atrevería a acotar parcial, solamente acotaría lo general por fuera, pero no es necesario. Como este lo estamos haciendo 1 en 50, entonces sí vamos a acotar interiormente y por fuera también, es decir, cotas parciales y cotas generales, pero si lo estuviésemos haciendo en 1 en 100 no tiene sentido porque se va a ver demasiado cargado. Aquí las voy a eliminar, ok, y solamente las estoy viendo en la 1 en 100. Como creo que quedó claro el asunto de eh, de los elementos anotativos, voy a eliminar esta porque ya no la necesito. Voy a mover este recuadro acá, lo voy a extender hasta acá y doble clic, voy a mover mi planta a la mitad. Ahí está, 1 en 50. Voy a select similar y vamos a empezar a acotar. Bueno, vamos a hacer algo aquí. Vamos a empezar por fuera. DLI, TCO, ancho de ventana, ancho de muro, ancho de puerta, ancho de muro, ancho de ventana, ancho de puerta. Listo. DLI nuevamente porque me interesan estas parciales de acá, TCO hasta acá y me interesa la general por fuera. DLI nuevamente. Vamos a acotar únicamente por fuera. No nos interesa acotar por dentro porque como tenemos texturas y mobiliarios se nos va a ver muy confuso todo esto. Vamos a acotar en vertical. DCO. Entonces hasta aquí, 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 aquí y acá. Tal vez estas de muros no me interesan. Las voy a eliminar. Y ahora voy a acotar parcial desde acá hasta acá puede ser. DCO. Bueno, no voy a hacer algo. Voy a mover esta cota hasta aquí para acotar el baño completo. DCO. Como no perdí cota, entonces DCO sigue derecho. Y finalmente hasta acá. Listo. Voy a tener que mover este elemento. F8 para no perder la orientación. Aquí, aquí. Parcial desde acá hasta acá.
esta cotica está muy rara, yo la podría meter aquí o incluso sacarla hasta acá. Creo que queda más clara ahí. Y me faltaría una general. Entonces acotamos casi que las de detalle aquí, parciales y generales afuera. Y vamos con estas finalmente. Simplemente dos tramos, acá casi que ni tengo de detalle. Este aquí, aquí, aquí. Podría acercar esto un poco más acá. Y la general, BLI. Listo. Ahí tendría mis cotas. Esas me quedaron muy feas. Son demasiado anchas. Miren la proporción. Miren cómo mantuve estas más o menos pegaditas. Pero estas de acá me quedaron muy feas. Nuevamente, BLI. Ahí sí mantengo la proporción DCO. Voy a mover esta acá. Y DLI nuevamente para toda la... Me parece que queda mucho mejor. Planta de primer nivel, listo, me quedaría muy bien aquí este asunto. En esta misma capa de cotas voy a dibujar una escala gráfica, pequeñita, muy simple, con una polilínea. Vamos a ver cómo nos va con medidas de 0.5. 0.5 está bien. Voy a subir 0.1. 0.5 nuevamente, o sea que ya ahí tendría un metro. 0.1, un metro. Y me queda perfecta esta escala gráfica así. Yo creo que no es necesario más. Y en textos voy a escribir 0, 0.5, 1 y 2 metros. Metros en minúscula. Vamos a mover esto aquí. Creo que aquí me está sobrando un espacio. Ahí está bien. Acá me está faltando un espacio. Y este lo podría restar un poquito. Creo que ahí nos queda súper bien. Que nos quede más o menos alineado. Ahí están alineados. Listo. Entonces tengo mi presentación acá en escala 1:50 y por ahora lo vamos a dejar así. La próxima semana explico lo de los CTVs. No quiero atiborrar esta sesión con lo del CTV tal vez porque posible que lo de elementos anotativos genere algunas dudas, entonces no quisiera recargar eso, igual tampoco hay mucho afán. Dejamos lo de CTV para la próxima sesión, seguimos trabajando sobre este mismo plano, ¿verdad? Entonces creo que es una actividad que ustedes ya la podrán desarrollar muy rápido porque bueno, no tienen que explicarle nada a nadie, simplemente es hacer la carpintería de calcar el plano con mucho rigor utilizando las líneas auxiliares y la introducción de los elementos mobiliarios fijos, bueno, en fin. Entonces espero que les rinda mucho con este material y ya saben que si tienen alguna duda o observación sobre el mismo, pues entonces nos encontramos en la sesión de asesoría. Les deseo a todos una feliz semana y muchas gracias por la atención.